Domino's, curiosamente las dos empresas del mismo grupo, sean tan exitosas. En realidad lo que ha cambiado es la manera en que nos están vendiendo el café o la manera en la que nos están vendiendo las pizzas, ¿no? Lo mismo sucede en cada una de las actividades en las que nosotros nos desarrollamos. Si seguimos haciendo las cosas de la manera tradicional, necesariamente vamos a perder. Mucha gente sigue, cuando menos en el medio de la ropa en el que yo estoy, sigue haciendo lo mismo que hacían los comerciantes hace 3,000 años. Antes cargaban con alfombras los camellos y se iban por el oriente tratando de vender sus alfombras, y ahora hacen lo mismo. O sea, resulta verdaderamente ridículo que se vayan con muestras al Pacífico y luego levanten los pedidos y regresen y manden los pedidos. Eso ya pasó. Eso no puede existir más. Yo no dudo que haya gente que siga teniendo éxito con esa actividad, pero cada persona que muere es una persona que fue exitosa en ese medio. Y cada persona que nace es una persona que va a fracasar en ese medio. No podemos seguir haciendo las cosas de la manera en que las venían haciendo las generaciones anteriores. El IQ de una generación a otra aumenta aproximadamente 15 puntos. Y no es otra, no es que ahora los papás somos más estúpidos y que tenemos más miedo que se dan casos. Pero no es el caso. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que ahora están los niños sobreestimulados. Manejan cualquier cantidad de aparatos con una velocidad impresionante. Y no es más que esa sobreestimulación visual, puesto que los ciegos no cambia su IQ de una generación a otra. De padres ciegos a hijos ciegos, el IQ es similar. Entonces, si estamos sobreestimulados, tenemos que trabajar en función de eso. Tenemos que trabajar de una manera diferente en la que podemos sobreestimular a nuestros clientes o que reaccionen en base a los estímulos que nosotros estamos generando. No podemos seguir haciendo las cosas de la manera tradicional. Yo creo que hay herramientas muy interesantes como el Internet u otras tantas que debemos explotar en nuestros negocios independientemente de la tarea a la que cada uno se dedique, ¿no? Creo también que la poesía, creo que es de Nietzsche, que dice: no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, presa de pavor, piénsate bravo y acomete feroz llama alegría. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Yo creo que de la poesía podemos aprender que tenemos que ser sumamente tenaces. Muchas veces nosotros, y sobre todo en época de crisis y demás, conocemos a gente que tiene muchas limitaciones en todo sentido, hasta en el lenguaje. Ya decía Héctor de Dinel, bueno, pues, a mí Dinel me dice: nadie me ha besado como tú. Pero en realidad conocemos a mucha gente que... Sí, que por cierto te agradezco que lo hayas defendido. En realidad conocemos gente que tiene verdaderas limitaciones, pero que son exitosos en lo que hacen. El error se llama persistencia, no hay más. La persistencia per se va a resolver muchas de las limitaciones que nosotros tenemos, muchas, la gran mayoría, y ser disciplinados. La mayor parte de las personas que tienen éxito comparten muy pocos patrones, porque de hecho hay personas que son... Cuando digo éxito, de repente también lo estoy vinculando al tema monetario, porque es la manera de repente en la que podemos medirlo. Pero son de orígenes tan disímbolos, de educación tan diversa, que hay muy pocas cosas que pueden compartir, pero hay dos que comparten. Tienen objetivos y son sumamente persistentes. Y la persistencia en sí misma nos puede ayudar a resolver mucho. Y también yo creo que la literatura nos puede ayudar, porque, volviendo al tema de los libros, a mí me parece muy revelador que al día siguiente, Daniel Defoe, en el libro de Robinson Crusoe, nos dice que al día siguiente de su naufragio, vuelve Robinson Crusoe al muriente navío a tratar de recuperar todo aquello que le permite continuar con vida. Y yo creo que la vida en sí misma y la crisis también
son oportunidades de nosotros adentrarnos en ese muriente navío que tenemos, que puede ser nuestra empresa, nuestra vida personal, para recuperar todo aquello que podamos y que nos permita seguir conviviendo, para establecer una nueva relación, un nuevo negocio. Y yo creo que también la literatura nos puede ayudar en eso. Yo creo que por ahí me iría. Excelente. Última pregunta. Me interesaría muchísimo que nos compartieras cómo seleccionas o lo has hecho en tu experiencia o cómo nos recomiendas que seleccionemos a personas para nuestro equipo. ¿Qué es lo que buscas en una persona para que formara parte de tu equipo? Que sea fea. Fea. No me distraiga. Con tratados. Que sean feos, bueno, que sean feas para que no te distraigan. Que sea fea para que no me distraiga. No, creo que en algún momento comentamos, y creo que en la charla anterior, por cierto, en YouTube rompimos récord, te comenté, Marco, como no le pago, se aferra a exponerme y exhibirme hasta presionarme. Ya le transferimos, ya le pagué. Pero subieron una entrevista a YouTube y rompimos récord, tuvimos pues, un récord al revés. O sea, en 6 meses tuvimos 13 visitas, 4 mías. Entonces, pero recuerdo que en esa ocasión tuvimos un tema parecido y yo creo que para contratar a alguien del equipo muy cercano hay que ver cómo vive, porque hablamos de que se trabaja como se vive. Nada más. No puedes vivir de manera disociada, no puedes vivir de manera intensa, agradecida, alegre y ser un aburrido en tu trabajo. Como tampoco puedes hacerlo al revés. No puedes ser una persona cargada de amargura, de odio, de una persona con muchas frustraciones y ser exitoso en tu trabajo. Es muy poco probable que eso suceda. Decíamos que eso solo sucede en Los Sopranos o cosas así que son unos matones y en la noche llegan y son excelentes padres de familia. No, yo creo que es importante darnos cuenta que no podemos vivir disociados. Y también creo que debemos pues de contratar o de rodearnos de personas que sientan la misma pasión por el negocio. Yo la verdad es que conozco muy pocas personas tan apasionadas de su negocio como ustedes, Armando, Javier Setter, Beto Oliveras, y curiosamente a todos les va bien. Los que perdimos la pasión por un negocio como el de la ropa, como es mi caso, te das cuenta que empieza a decrecer tu negocio porque al final tu empresa no es más que el reflejo de ti mismo. El ejemplo es una orden silenciosa y permea. La actitud del dueño permea, lo quieras o no. Si el dueño llega todos los días a las 9:15, a las 9:30, los empleados van a llegar a las 9:14 o a las 9:28. Porque la actitud permea, porque te van tomando la medida. Me decía un amigo que uno de mis hobbies o mis pasatiempos es que me gusta entrenar perros, adiestro perros para guardia y protección. Y yo le comentaba algo muy interesante, que estoy viendo la televisión y tengo el control remoto, las papas, lo que sea, ¿no? Tengo varias cosas ahí sobre la mesa y el perro está echado. Y yo puedo hacer esto para agarrar el control remoto o las papitas o lo que sea y el perro todo el tiempo está echado. Pero si de repente hago así, agarro las llaves, el perro ya está en la puerta. Y la razón es muy sencilla. El perro te está observando el 98% del tiempo. Lo mismo sucede con clientes, proveedores, empleados. Tu competencia te está observando, lo creas o no, y tus empleados también. Saben más de ti de lo que tú en realidad supones, de tus actitudes, de cómo plantearte un problema, de cómo algo va a significar algo para ti o no. De tal suerte que de ahí por eso es la importancia de contratar gente que sea tan apasionada como tú en lo que tú estás haciendo, cualquier cosa que esta sea. Volviendo también a Julio Cortázar, que hay un libro que se llama Cuentos o Historias Excepcionales según Julio Cortázar. No todas fueron escritas por él, pero hay una que se llama La Mujer Regalada, que me gusta mucho, que dice que atacaban los ingleses Constantinopla y el sultán Sulaimán estaba prácticamente asediado, pero fue por los consejos de Sebastiani que pudo derrotar a los ingleses y evitar que fuera tomada Constantinopla.
Entonces, Sebastián era un portugués católico y le dice el sultán a Sebastián: pídeme lo que quieras y te lo concederé. Y le dice: quiero conocer tu harem, algo que es sumamente prohibido para un no musulmán. Y el sultán le dice: está bien, lo conocerás. Y esa tarde entra ahí al harem y a su salida le dice el sultán: ¿viste algo que llamara tu atención? Y dijo: sí, y señaló a una hurí, a una mujer que vive dentro del harem, de grandes ojos negros y de cabellera negra. Esa noche, cuando Sebastián estaba en su habitación, tocan a la puerta, y cuál va a ser su sorpresa, que cuando abre la puerta encuentra en una bandeja finamente labrada de plata la cabeza de la mujer que él había visto, todavía tibia y sangrante, esa tarde en el harem, con una tarjeta del sultán que decía: como podrás darte cuenta, para un hombre, para un musulmán, no me es lícito compartir a una mujer de religión contigo. Pero esta mujer, en la que demoraste tu mirada, no podrá ser apreciada por ningún otro hombre en la tierra. Esto me parece crucial sacarlo aquí, porque aún en temas tan delicados como la belleza, todos somos diferentes. Lo que para uno puede ser una obra excelsa y magnánime, para otro puede ser sumamente espeluznante. Entonces, de ahí la importancia de contratar a gente que sea afín a nosotros. Digo, no supone que te vayas a cortar tú la cabeza a alguien, ¿no? Aunque tienes el crédito de cobranza a alguien que sí lo hace. Pero es importante tener claro que aún en temas como la belleza estamos totalmente indiciados, ¿no? Hay que buscar gente que sea afín a nosotros en todo sentido, y contratar a gente que nos pueda, después de todo, que nos pueda aportar algo, porque en la vida no todo es dinero, ¿no? Y me gusta mucho una frase de Gibran que dice: desconfía de quienes le han dado la espalda al amor, se vengarán de haber renunciado a ello. Yo contrataría a gente enamorada de la vida y del trabajo. Excelente. Yo quisiera, si fuera posible, tenemos un micrófono por ahí y quiero dar la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Elías Saad, que levante su mano, le acercarán el micrófono por allá. Hola, buenas tardes. Vamos a tener tiempo para 3 preguntas, ¿ok? Yo voy a hacer las 3. No, ¿cómo podrías identificar el amor o eso que debemos buscar en una persona para que sea parte de nuestro equipo? Yo creo que la pasión lo es todo. Es muy difícil que tú estés enamorado o apasionado de una mujer que no te atrae, o sea, es prácticamente imposible, y la pasión lo es todo. Mi papá siempre me comentaba: cuando vayas a contratar a alguien, ponte en un lugar en que lo puedas ver cómo camina, porque como camina, trabaja. No puedes ir en contra de la biología. Si caminas de manera lenta, no vas a trabajar de manera rápida. Pero después de todo, yo creo que la pasión lo es todo. De repente puede parecer muy complejo contratar a gente apasionada en su trabajo, ¿no? Pero yo creo que normalmente la gente apasionada tiene éxito. Es muy difícil, salvo que sea uno un estúpido, estar intentando las cosas una y otra vez y estar apasionado y estar fracasando todo el tiempo. Tendríamos que ser muy estúpidos para estar apasionados con eso. Y normalmente la gente apasionada tiene éxito. Yo lo veo, por ejemplo, en el medio en el que me desenvuelvo. Son muy pocas las personas que tienen éxito y que no viven de manera apasionada. Todo el tiempo me toca verlo, por ejemplo, a los que están en el medio textil, van a alguna tienda, se meten a Liverpool, o tú creo que a Palacio de Hierro, ¿no? Sí. Tienes esos medios. Totalmente. Yo voy al Costco y a Suburbia y te das cuenta que todo el tiempo están tocando las telas, tocando las fibras, viendo la confección, viendo las características de las telas, porque no lo van a comprar. Entonces yo creo que la manera de contratar a alguien enamorado es alguien apasionado de su trabajo, y eso yo creo que se nota. A mí me parece que salta a la vista, ¿no? Tal vez no es, de repente tiene que como que ser más perceptivo y como que darse cuenta. Mi papá también me decía, date cuenta cuando vas a contratar a alguien, si tú serías capaz